Apreciados estudiantes de grado décimo, reciban un fraternal y caluroso saludo de parte de sus docentes de Ética y Cátedra para la Paz, Liney Salas Flores, y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. Inicio mi intervención recordando el valor del año en la SEC, la perseverancia, el cual es fundamental para alcanzar cada una de nuestras metas y proyectos. Igualmente, el valor del mes, el esfuerzo, con la siguiente reflexión: el que de verdad quiere algo, se esfuerza por conseguirlo. En esta oportunidad desarrollaremos como temáticas la protección de las riquezas culturales y naturales de la nación y la historia del conflicto armado en Colombia y la necesidad de impartir una cátedra para la paz, para lo que debemos tener presente lo siguiente. Conceptos básicos. Protección. Es el cuidado con lo que se preserva algo o alguien. Puede ser hacia el medio ambiente, teniendo en cuenta todas las medidas y propuestas que se deben hacer para conservar la vida humana, así como también la flora y fauna. Nación. Conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc. Tienen conciencia de permanecer en un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Riqueza cultural. La riqueza cultural está asociada a los recursos valiosos que forman parte de una cultura. Por lo tanto, estos recursos son simbólicos o inmateriales, como un género musical o un ritmo de danza. Cátedra de la Paz. Es una propuesta pedagógica para la cooperación de las instituciones educativas de los países para la instauración de una cultura de paz. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cultura de paz se refiere al conjunto de valores, actitudes y conductas que se basan en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad. Conflicto armado. El concepto de conflicto armado es uno de los más complejos y hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involucrados las armas y su uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existen desde el comienzo de la historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo pueblo, es decir, a nivel interno. Hablemos un poco de la temática. La posición geográfica que tiene Colombia le va a permitir a esta ser rica en biodiversidad, quiere decir en una variedad de vida. Es uno de los países del planeta donde hay mayor cantidad o variedad de especies de plantas y animales. Es el país más rico del mundo en aves, con 1.870 especies reportadas hasta la fecha. Hay desde pequeños colibríes hasta el águila pescadora con alas de más de 2 metros de envergadura. Colombia tiene el mayor número de especies de colibríes. Es el lugar del mundo donde hay más especies de anfibios, entre los que se encuentran ranas, sapos, salamandras, y es donde existen más de 700 especies de ranas. En sus ríos, quebradas, lagos, lagunas y humedales hay más de 3.000 especies de peces de agua dulce. Es el país más rico del mundo en palmas, con 270 especies conocidas. Sin embargo, va a tener unas riquezas culturales que van a ser impactadas por el conflicto armado que vivió nuestro país. Es un país privilegiado por sus riquezas naturales, como lo nombré anteriormente. Está bañado por el océano Atlántico y Pacífico, que suman más de 2.900 kilómetros de costa y en las cuales hay una serie de islas hermosas. Existen muchas fuentes de aguas, arroyos, quebradas, riachuelos y ríos. Además, innumerables lagos, ciénagas y humedales. Se encuentran algunas de las zonas más lluviosas del planeta. Por ser un país tropical y tener tierras desde la orilla del mar hasta las montañas más altas, cuenta con diversidad de paisajes y gran variedad de climas, en el que vamos a encontrar el cálido, el templado, el frío y el muy frío. Lo anterior nos va a permitir entonces tener una importante gama de variedad tanto cultural como natural. Esto va a ser
a lo largo de la historia de nuestro país va a ser afectado por los conflictos que se vivieron al interior del mismo. Pero ¿por qué el conflicto armado en Colombia va a permear los escenarios que tienen que ver con los aspectos culturales y naturales? Hagamos un poco de historia. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60, a la violencia que caracterizó las relaciones entre liberales y conservadores desde el siglo XIX hasta la época del Frente Nacional. Hay que añadir la represión contra cualquier opción política alternativa. Así, la política al servicio de los intereses de la élite, la exclusión social y la falta de opiniones democráticas de la oposición explican el surgimiento de los distintos grupos guerrilleros. El conflicto ha pasado por varias etapas de recrudecimiento. Cuando los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, secuestros, entre otras actividades delictivas, constituyen el accionar del Estado, guerrillas, narcotraficantes y paramilitares, con las tomas e incursiones armadas, desapariciones forzadas, masacres, desplazamiento forzado masivo, terrorismo, secuestros de civiles, militares y políticos, torturas, ejecuciones extrajudiciales conocidos como falsos positivos, minas antipersonas, entre otros. En el conflicto han intervenido diferentes países que buscan un apoyo logístico, económico y militar al Estado colombiano para evitar o para tratar de minimizar un poco estos hechos violentos y los desplazamientos en las áreas fronterizas, por ejemplo, con Perú, con Ecuador, con Brasil, con Venezuela y Panamá. El conflicto interno en Colombia es una guerra asimétrica que se va a desarrollar y que va a extenderse, que se va a desarrollar durante todo el siglo XX y que se va a extender hasta la actualidad, con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia que enfrentó a los partidos liberales y conservadores. Estos principales actores involucrados han sido el Estado, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos se les han sumado también los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales y grupos armados organizados. Lo anterior y todo ese proceso de violencia que vivió Colombia va sin lugar a dudas a permear el escenario cultural y natural de nuestro país. Entonces se da la necesidad de crear o de consolidar de manera inicial unas mesas de negociaciones que permitan dar fin a estos grupos insurgentes o a su accionar delictivo en contra no solo de la población civil, sino de todo lo que hacía parte de nuestro país. Se van a implementar entonces algunos procesos de paz de la guerrilla de la FARC, inicialmente bajo el gobierno de Belisario Betancur, y que todos sabemos que fue de manera, se dio una fractura en no se logra consolidar. Posteriormente se da un proceso de negociación bajo el gobierno de Barco con el movimiento M19, consolidándose en cabeza de su máximo líder, Carlos Pizarro León Gómez, y bajo el gobierno de Andrés Pastrana empiezan a darse nuevamente luces para lograr consolidar un proceso de paz. Sin embargo, tampoco se consolida. Y en el gobierno de Juan Manuel Santos se va a llevar a cabo de manera final un proceso de paz con las FARC. Para el gobierno de Álvaro Uribe, las AUC deciden entregar las armas y desmovilizarse. Sin embargo, en la actualidad vamos a darnos cuenta que existen algunos grupos que han surgido de estas mismas esferas o de estos mismos grupos, unos grupos nacientes y que están impactando a la sociedad y a los recursos naturales y culturales. Toda esta problemática de violencia va a generar que bajo el gobierno de Juan Manuel Santos se establezca la incursión de la Cátedra de la Paz como una iniciativa que permita fomentar escenarios de convivencia, de armonía y de compañerismo en todas las instituciones educativas del país. Esta cátedra
se impartirá desde el preescolar hasta la educación media, y en las universidades, pues cada institución gozará de plena autonomía para desarrollarla. Todo con el fin de promover la cultura de la reconciliación en las diferentes regiones de nuestro país. Cito aquí palabras del expresidente Juan Manuel Santos, abro comillas, y decía: dejemos de felicitarnos por las muertes de la guerra. Todos somos colombianos. Recordemos a Gandhi. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Con estas palabras, el presidente Juan Manuel Santos celebró la firma del decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, más conocida como Cátedra para la Paz. Pero, ¿qué implica educar para la paz? La educación para la paz y la implementación de propuestas que contribuyan a la construcción de una cultura de paz supone la comprensión de lo que se entiende por paz por parte de cada uno de los docentes. Entonces, ante los desafíos del postconflicto, es un imperativo para la educación hacer un aporte sustancial a tan importante tránsito hacia la paz, que permita reconstruir la sociedad colombiana, empezando por los nuevos espacios de convivencia. En este contexto, la educación va a jugar un papel preponderante en la construcción de escenarios de discusión donde se ponga en práctica el respeto al otro como un par necesario para la construcción de la cultura de la paz. Se trata de impulsar la democracia, posibilitando la construcción de espacios de convivencia que eviten la perpetuación de la discriminación, hostilidad o violencia en el trato con el otro. Igualmente, busca que los estudiantes en todos los niveles tengan la posibilidad de identificar y reconocer las principales causas y consecuencias de los conflictos ocurridos en Colombia, y de manera particular aquellos que han determinado el transcurrir de la nación a partir del siglo XIX, buscando concientizar a los ciudadanos y futuros ciudadanos, es decir, a ustedes los estudiantes, sobre la importancia que tiene para la reconstrucción de la nación el hecho de conocer la historia, reflexionar sobre ella y proponer alternativas completas para la paz, la reconciliación y el perdón. Este camino de conocimiento y reflexión de nuestra historia política indudablemente se convierte en un garante de los complejos procesos que tendrán que asumir la sociedad colombiana en la etapa del posconflicto en el que nos encontramos. Una vez hecho el recorrido por las temáticas de manera general, es importante que tengan en cuenta el proceso que se llevará a cabo con la rúbrica de evaluación, en la que ustedes van a encontrar los aspectos a evaluar y cuáles son esos desempeños que se evalúan teniendo en cuenta el cumplimiento y desarrollo de la actividad propuesta. Me despido con esta frase: no te detengas, que las situaciones que se te presenten en tu vida no te hagan detenerte, pues Dios es capaz de sacarte adelante de todas ellas. Bendiciones y hasta una nueva oportunidad.